Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Ya comenzando este año, dejamos atrás un año bastante polémico y enfrentamos uno que, vamos a ver, soy una persona optimista. Este canal nace para anunciar la segunda venida del Maestro. Otra cosa es que el proceso que va a dar lugar a esa segunda venida, pues esté cargado de lo que se denomina la gran tribulación, ¿no? Creo que cerrar los ojos, mirar hacia otro lado, refugiarnos en nuestras zonas de confort, no es la salida, ni para encontrarse a sí mismo y mucho menos para aguardar ese retorno del Maestro. Bueno, hoy vamos a tratar la siguiente temática: la misión de Jesús. ¿A qué vino el Maestro? Obviamente, bajo nuestros humildes criterios, la misión del Maestro está muy alejada de, digamos, las versiones oficiales de los diversos cristianismos oficiales, ¿no? Principalmente de la Iglesia Católica, que es la que más peso tiene, digamos, dentro de ese sector, de esa iglesia, ¿no?, que denominamos cristiana. Bien, sin mayor dilación, veamos. ¿Dónde vas, Maya? Nectadashis, Tite Malkuta Meue, Sevilla. Jesús de Nazaret es un enviado del Padre. Este hecho, tantas veces comunicado por el propio Jesús a sus íntimos y a muchos de los oyentes que le seguían, ha sido tergiversado por el poder eclesial. Un poder, no olvidemos, que fue imponiéndose en las estructuras del poder humano hasta convertirse ella misma, la Iglesia cristiana, en un poder terrenal más. Uno de los mayores poderes terrenales que han habido en este mundo, en esta última humanidad. Muy alejado del mensaje que vino a sembrar Jesús a los hijos de los hombres. A esta conciencia humana llamada a despertar a su origen estelar y volver a las estrellas ya como hijos de Dios. El Dios de Jesús, Abba, el Dios de amor y perdón y conocimiento. Para dar cuenta una vez más de la misión del Maestro, vamos a comenzar expresando a lo que no vino Jesús. Veamos, ¿por qué se tergiversó tanto la misión del Maestro? Es muy obvio, siempre lo repito. Al Maestro no lo podían entender en su época. El Maestro es una conciencia cósmica, es una conciencia la más elevada, siempre lo digo, que va a pasar por este planeta. Una conciencia llamada a rescatar a las conciencias humanas de ese letargo de tanta maldad que ha inundado no solamente esta última humanidad, sino las precedentes. Esa incomprensión de aquellos primeros seguidores, de aquellos primeros discípulos y de toda esa gente que les caló hondamente ese mensaje de amor y de perdón, tan contrastado con esos dioses iracundos, celosos, que podían poblar en aquellas regiones o en el seno del judaísmo, ese monoteísmo, pero de un Dios completamente, realmente imponente, ¿no? Se imponía a su creación. Digo, ese mensaje de un Dios de amor y de perdón caló, pero el mensaje original, el mensaje al que fue enviado el Maestro, no estaba, como siempre digo, dirigido hacia esas personas que pulularon la Palestina del siglo I. El mensaje del Nazareno, ese mensaje de su segunda venida, está dirigido para la generación que está llamada a verlo, a ver ese retorno. Obviamente hay muchísima gente que toma todo esto como una mera fantasía, como, bueno, inclusive
como siempre recalco, muchísimas gentes que están dentro de la oficialidad, el oficialismo de las iglesias cristianas, pues ven todo esto como algo irrisorio, cuando realmente cada día más se van cayendo las máscaras. Estamos en tiempos realmente muy complejos. La complejidad de los tiempos está en relación directa por ese mal que se ha sembrado y que ha preñado los destinos humanos de esta última humanidad. Un mal que no va a dejar el terruño sin así, ¿no? De buena manera. Un mal que realmente va a intentar hacer todo el daño posible antes de salir hacia otros predios. Lo estamos viviendo. Puedes negar, puedes mirar hacia otro lado, puedes pensar que el genocidio que durante la Segunda Guerra Mundial quedó ahí, que hoy en día no hay nada de eso, todo lo contrario. En la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la tecnología, por muy incipiente y por muy en pañales que esté, hoy en día muchísimos de los flagelos humanos siguen estando presentes, no por la falta de medios, sino por la misma conciencia humana que está preñada de mal, de odio, de rencor, de creencias fallidas. Lo importante a retener, bajo nuestro humilde criterio, es comprender que a Jesús en su época nadie lo comprendió, ni siquiera aquellos íntimos que él mismo eligió. Es más, ni siquiera aquellos íntimos a los que él profundizó más en esa segunda venida, en esa naturaleza cósmica. Recuerden la transfiguración en el Monte Hermón. Estaba dando un mensaje que, como siempre digo, está más destinado a la generación que lo va a ver retornar, pero que él ya dejó, para que plasmasen, para que esa visión llegase a nuestros días. Bien, sigamos. A lo que no vino el Maestro, la misión del Maestro y sus rastros. Jesús no vino a crear una nueva religión, y menos aún en forma institucional, como la que fue creándose a medida que el tiempo de su muerte y resurrección pasaba y su segunda venida no llegaba, y se iba convirtiendo su regreso más en un misterio que en lo que era y es, una certeza. Muchos estudiosos hoy en día toman a la figura de Jesús de Nazaret como un apocalíptico más de su época. El movimiento mesiánico judío, esa espera del Mesías, fue legada o fue tomada por ese cristianismo primitivo por razones muy obvias. Siempre repito, a Jesús no lo podían entender, no podían entender a Jesús esa naturaleza cósmica que venía a otras cosas, no a convertirse en el Mesías del pueblo judío, y mucho menos a crear religión alguna. Siempre lo recalco, Jesús utiliza el judaísmo, el seno de la religión en la que nace, por otros motivos, no para cambiarla, no para sembrar cizaña, sino para trascenderla. Recuerden que el judaísmo es la religión monoteísta por excelencia de esta última humanidad. Y el monoteísmo está muy enlazado con la divinidad al que Jesús ora, a ese Padre, pero no a ese Padre colérico vengativo, sino a ese Padre que es amor, perdón y conocimiento. El conocimiento es la base de ese amor de Jesús, que siente por todas las demás conciencias. Recuerden cuando está en la cruz y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La ignorancia lleva a crear creencias de todo tipo y a causar muchísimo dolor.
muchísimo sufrimiento. A Jesús lo confundieron realmente, y esos primeros grupos de cristianos que lo amaban, que lo seguían, que quedaban embelesados con ese mensaje de amor y perdón, pues entendieron que esas palabras de su segunda venida pues significaba que realmente él iba a retornar prácticamente en el momento, iba después de la resurrección. Al poco tiempo ya la llegada. Muchísimos lo esperaron en su misma generación, en su mismo periodo vital. Obviamente, vuelvo y repito, es porque no comprendieron el mensaje de Jesús, porque también no estaba destinado la venida del Maestro, su primera venida, a que lo comprendieran en su época. Vino a sembrar un mensaje y a señalar unos tiempos, pero esto lo veremos más adelante. A lo que no vino fue a crear religión alguna. Vino a sembrar un mensaje. Se creó en base a su mensaje una religión institucional, un poder muy, muy alejado del espíritu del Maestro. Eso no significa, siempre lo recalco porque es vital, agarrar y decir, bueno, que todo el cristianismo, no hay que confundir el cristianismo con los cristianos. El cristianismo va por libre, es una institución, como el Estado, ¿no? Es como confundir a la Alemania del periodo nazi con Hitler, ¿no? Pues dentro del pueblo alemán habría de todo, ¿no? Pues dentro de la institución cristiana, de las iglesias cristianas, hay de todo. Pero Jesús no vino a crear ninguna institución, ningún poder. Vino a sembrar un mensaje y a señalar unos tiempos. Otra cosa es lo que se hizo, que hemos hablado de ello, en su nombre. Realmente, en boca del mismo Maestro, señaló, muchos vendrán en mi nombre, muchos. Y cuando se refería a muchos, no eran islamistas, ateos, no, eran dentro de ese poder terrenal que se iba a formar en su nombre. Pero a Jesús siempre, siempre lo recalco. O al Padre, poco les interesa. Los tiempos de esta conciencia humana, de los hijos de los hombres, están ya dados, señalados. Se puede o no creer, nunca se puede imponer. El despertar a otro tipo de realidades debe partir del propio individuo. Los seres humanos han fracasado en todos los modelos sociales debido a eso, que intentan imponer tradiciones, modelos. La realidad es un continuo cambio. Venimos a transformar realidades, a crear realidades, no a clonarlas, para lograr llegar al conocimiento científico de lo que hoy en día entendemos por ciencia y que está en pañales, por muy avanzada que esté. Solo es posible cuando logremos abrir la ciencia a la conciencia. No puede haber una ciencia sin conciencia, simple y llanamente basada en creencias o en intereses. En el momento en que la ciencia está al servicio de unos intereses, sean los que sean, pues pierde esa capacidad creadora que tiene, de transformación que tiene. Sigamos. Tampoco vino a reformar la religión judía, la religión de la que bebía el pueblo en donde encarnó. Como dije hace un momento, Jesús viene a trascender la religión judía. No viene a cambiarla, no vengo a cambiar ni una coma de la ley. Vengo a otra cosa, pero me sirvo de este pueblo porque es un pueblo que está abierto realmente a las estrellas. Sigamos. Tampoco vino el Maestro a divinizarse a sí mismo. Jesús, el Maestro de Maestros, enseñaba la divinidad que toda conciencia humana tiene en sí misma por el simple hecho de ser hijos de Dios. Pero el Padre no impone su paternidad, no obliga a ser aceptado por la fuerza o por el miedo, sino espera ser reconocido y aceptado por el amor. El amor creador por el que la vida y la conciencia fueron creadas por Él mismo,
Un amor que emerge en el hombre cuando es capaz de sacar las vendas que ciegan su espíritu. Esas vendas que forman creencias de todo tipo y que esclavizan al hombre a sus miedos propios y ajenos, y que le impiden ver con los ojos del alma. Al maestro lo divinizaron, lo convirtieron en Dios, hicieron una entelequia conceptual, ¿no? Simple y llanamente para tener mayor poder, o eso creían, ¿no? Un mayor poder para poder esclavizar de una mejor manera. Pero no tiene nada que ver. El reino del maestro es un reino que ya conoce al Padre, a eso que humanamente llamamos Dios, y que han llamado Dios a través de toda la historia de esta última humanidad. Pero que está más cerca de lo que humanamente hoy en día podemos entender por conocimiento, por ciencia, que por cualquier tipo de relato mítico que está repleto de miedos de todo tipo. El mal preñó esta humanidad y usó los miedos como su mecanismo, ese canal para poder propagarse. Miedo al otro, a lo desconocido, a la muerte, al sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento es lo que libera al hombre, pues obviamente, de esa ignorancia. Jesús no vino a sembrar miedos, sino esperanzas. Miedo de todo tipo fueron sembrados por esas iglesias y sus guardianes que, sin piedad alguna en tantos casos, se nutrieron de ellos para esclavizar, oprimir y alejar a tantos espíritus de la verdadera senda que conduce al Padre. Predicando amor, sembraban odios. Anunciando cielos, enviaban a sus enemigos a infiernos de todo tipo. Como decía el maestro, ni entraron ni dejaban entrar en la senda del conocimiento que llevaba a las infinitas moradas del Padre. No se puede generalizar, pero lo que está muy claro es que la institución eclesial de la Iglesia cristiana o de las diversas iglesias cristianas, en especial la Iglesia católica, como institución ha hecho muchísimo más daño que bien. El único bien posible que se me puede pasar por la mente es el hecho mismo de haber seguido predicando las palabras, ciertas palabras, esos evangelios que fueron también tergiversados, obviamente, a través del tiempo. Pero no podemos generalizar y no podemos confundir las instituciones con los hombres que están dentro de las instituciones. Sin duda alguna han habido cantidad de demonios, y los hay. Fanáticos de todo tipo, que ponen etiquetas a todo lo que les comulga fuera de su pensamiento único. Pero también han habido y hay grandes santos que lo único que quieren, lo único que persiguen es predicar con su vida ese amor y ese perdón que Jesús nos vino a enseñar. Ya lo veremos ahora más adelante. Solamente persiguen eso. No persiguen gloria ni imponer un credo. No, simplemente con su vida, tipo Teresa de Calcuta, o tipo de tanta gente humilde de todos los rincones del planeta. Porque para seguir el mensaje del maestro no hace falta estar dentro de la institución, siempre lo repito. Parece que simple y llanamente son los cristianos, católicos, apostólicos y romanos los que tienen la batuta de saber cómo llegar a Jesús. Obviamente no. Bajo ningún concepto, es ridículo. Habrá grandes ateos que lleguen a Jesús y hagan y cumplan el mensaje de Jesús, y habrá cardenales de todo tipo o gente a todos los niveles dentro del seno del cristianismo que se pegarán golpe de pecho y que bueno, que son unos demonios disfrazados de cualquier cosa. Esto lo recalco un poco porque bueno, a pesar de la juventud de este canal, que lo único que busca es anunciar la segunda venida del maestro, sin intentar imponer, sin intentar entrar en ningún tipo de controversia ni de pleito ni nada por el estilo, simplemente anuncio, que es mi misión, ¿no? Pues ya a los oídos llegan ahí, ¿no? Todo tipo de no sé, insultos de cualquier índole. A mí no me afectan para nada, obviamente, ¿no?
Pero así todo te das cuenta de realmente cómo puede estar cegada la gente cuando las etiquetas que han recibido, que les han inculcado, las asumen pues de pie y juntillas. Jesús no vino a perdonar un pecado original cometido por el primer hombre, ni a perdonar pecados que solo hablan de preceptos que sirven para oprimir a unos hombres sobre otros. El pecado al que se refiere el Maestro es el que lleva a alejarse al hombre de sí mismo, de su conciencia y de sus otros hermanos, de las conciencias hermanas y de Dios mismo, la suprema conciencia del Padre. La idea de pecado dentro, o tal y como fue transmitida dentro de la institución del cristianismo, ha sido y sigue siendo muy perniciosa, malévolamente rebuscada para alejar al hombre de su propia conciencia. Los mandamientos dados al pueblo judío y que fueron en cierta medida legados o fueron asumidos, parte de ellos, por el cristianismo, tiene como fundamento simplemente y llanamente un intento por aquellas otras conciencias que sembraron dichos preceptos, un intento de acercar a la conciencia humana a su propia esencia. Me explico. En un origen se encontraron ciertos instrumentos que pueden servir para que el hombre realmente encuentre el camino hacia sí mismo. No matarás, no robarás, XXX. Son instrumentos, no fines. El único fin es la conciencia. ¿Cómo llegar a esa conciencia? ¿Cómo despertar? ¿Cómo desarrollarla, experimentar la plenitud? Que es a lo que vienen las conciencias aquí o en cualquier otro lado. Para el Maestro, para el Padre, para el Dios al que ora Jesús y su reino y su pueblo, el único fin de toda conciencia es desarrollarse plenamente, crear realidades a través de esa conciencia que se le dio por parte de esa conciencia suprema. Y el único instrumento válido para alcanzar ese desarrollo está en el perdón. En eso se resume todo. Ama y perdona. Ama y perdona. Todos los demás preceptos son como, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, son ayudas. Obviamente, si tú asesinas a alguien, tú le quitas la vida a alguien, tú no estás muy lejos de la conciencia que eres. Son instrumentos. Las instituciones normalmente toman esos instrumentos y los divinizan, olvidando que, digamos, el mayor instrumento que puede tener cualquier conciencia es la capacidad de pedir y otorgar perdón. Porque encarnar significa equivocarse, lleva a errar. Cuando encarna, una conciencia viene a experimentar la vida. A experimentar, cada conciencia en su terruño, en su espacio físico y temporal que le toque, pero viene a experimentarse. Cuando por lo que fuera, por X razón, porque esa civilización aún sigue evolucionando, o por cualquier motivo, esa conciencia no logra desarrollarse, no logra dar de sí esa capacidad creadora que tiene, pues puede cometer errores, sobre todo con las demás conciencias. Pues bien, el instrumento para poder rectificar es el perdón. Pero vuelvo y repito, todos los demás preceptos, mandamientos, no robarás, no harás esto, no harás, son formas de señalar cómo llegar a esa conciencia. Pero no se pueden divinizar,
no se pueden poner en un altar. Ah, tú robaste, tú mataste, te vas al infierno, a un infierno. ¿De qué estamos hablando? Sembrando miedos. Para Jesús, el pecado es el alejamiento que tiene toda conciencia de sí misma y de las demás conciencias y, sobre todo, del alejamiento de la conciencia creadora del Padre. Ese es el pecado. Y le pongo el término pecado simple y llanamente para ponerle, seguir una etiqueta que se ha impuesto, ¿no? En el mismo argot del maestro, porque recuerden que el maestro encarna dentro de la población judía. Y en la población judía, en el seno del judaísmo, la noción de pecado pues está muy patente. Pero el pecado es un alejamiento, en primer lugar, de uno mismo, de la conciencia de cada quien. Y después de las demás conciencias, obviamente. Si eres capaz de alejarte de ti mismo, ¿qué puedes esperar con respecto a lo demás? Y ¿qué puedes esperar con respecto al Padre que ni siquiera lo tienes delante? Ni siquiera tus sentidos te dan para verlo, ¿no? Bien, sigamos. La misión del Maestro en el planeta azul. Jesús vino a enseñar a los hijos de los hombres cuál era el camino para entrar en la senda del conocimiento que llevaba a la casa del Padre. Un conocimiento que mostraría el reino de Dios que cada conciencia tiene en sí misma porque de él, del reino de Dios, procede. Ese camino, el Maestro jamás lo dejó de mostrar y enseñar. Es el amor y el perdón. Solo quien es capaz de amar y perdonar con el corazón es capaz de encontrar la senda hacia el conocimiento que encierra en sí mismo el alfa y omega de la realidad, con mayúscula. No la realidad humana construida en base a la esclavitud, a todo tipo de miedos, sino la realidad que se basa en el conocimiento. La ciencia, cuando bebe de la fuente última, se convierte en conciencia. Jesús vino a abrir la mente humana a ese conocimiento al que los hijos de los hombres están llamados a entrar. Para llegar a las estrellas y crear nuevas realidades, el hombre debe abrir su espíritu al conocimiento. Por otro lado, la misión del Maestro, otra de las misiones del Maestro, muy en estrecha relación con lo dicho anteriormente, es la de señalar tiempos. ¿Tiempos de qué? ¿Tiempos para qué? Veamos. Muchísimas veces el Maestro lo recalcó a sus íntimos, sobre todo a sus íntimos. Muchas cosas no podré deciros, simple y llanamente porque no sabréis entenderlas. Vais a recibir el conocimiento para que en su momento vuestra mente sepa realmente quiénes sois, de dónde venís y hacia dónde vais. El conocimiento científico que hoy en día está desarrollándose está al servicio de ese despertar a la conciencia. Lo he dicho en otras ocasiones y lo mantengo. No es un conocimiento gratuito, es un conocimiento que está siendo guiado para realmente no solamente dar o facilitar los tiempos de la segunda venida del Maestro, sino que es un conocimiento necesario para ese otro tipo de realidad que va a vivir el ser humano tras la segunda venida del Maestro. Muchísima gente aboga por ese salto del conocimiento, pero lo abogan y realmente se regocijan de él, pero no en el calado que tiene. Separan la parte espiritual y la ciencia del mañana es una ciencia preñada de conciencia, de espíritu. Por favor, no confundir con religión alguna y mucho menos con religiones de esta última humanidad. Es la parte espiritual, esa parte que te conecta con todo, con el todo. Esa parte de la que formamos, y valga la redundancia, parte. No estamos ajenos a la creación.
Por eso tenemos esa capacidad creadora. No solo somos formas de vida, somos formas de vida con conciencia, capaces de crear y alterar y transformar realidades, a semejanza del Padre, la última realidad, la primera conciencia, la conciencia suprema, que actúa solo bajo el amor y el perdón. El mal se engendra por la libertad que tiene toda conciencia. Y como he dicho siempre, el mal llegó a este planeta, se engendró, digamos, se sembró en este planeta. Las conciencias humanas, como todas las conciencias, no están diseñadas, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, no vienen genéticamente programadas para hacer el daño. El daño es fruto de ese espíritu libre que somos, esa capacidad de elección, de transformar realidades. Pero de ahí a crear religiones que lo que hacen es engendrar más miedos, más temores y frenar esa capacidad creadora que tiene. Hay un mundo. Por eso decía antes, Jesús no vino a crear religión alguna, vino a señalar caminos. Jesús vino a enseñar caminos y tiempos. Los caminos que llevan al conocimiento, pero el conocimiento que te hace libre, el conocimiento que te hace creador, el conocimiento que te da el poder de transformar realmente la realidad, transformarla constructivamente. Porque ese poder creador también puede destruir. Y creo que no hace falta dar ejemplos en la historia humana ni en la cotidianidad de nuestros días. El mal está creciendo. Cuando decía en el anterior programa que bajo este humilde ser, bajo la humilde conciencia que les habla, que los virus bajo nuestro criterio son como guardianes, porque es preferible, es tiempo, esta pandemia, es tiempo lo que están dando. ¿Tiempo pero para qué? Hoy para recapacitar un poco. Salidas globales no hay salidas colectivas al mal humano. Hay salidas particulares. Jesús no vino a hablar a los estados, Jesús no vino a hablar al emperador, al Sanedrín, vino a hablar de tú a tú, a cada ser humano, a cada conciencia. Intenta encontrar tú el camino de tu propia salvación y ayuda a todo el mundo que puedas. No le digas lo que tienen que hacer. Ayuda. Con el gesto de dar amor, estás sembrando amor. Con el gesto de dar perdón o pedir perdón, estás sembrando perdón. Y esas son las semillas que necesita el mañana, el nuevo hombre del mañana. Amor y perdón. Ese amor y perdón lleva ¿a dónde? Al conocimiento. Somos conciencias capaces de sacar tomate de un desierto. Esa ciencia tiene que estar preñada de conciencia, de espíritu, no de ataduras, no de opresión, no de miedos, sino de respeto, respeto a la vida, respeto a la creación misma, respeto a cada conciencia a sí misma y de esa manera respetar a toda conciencia. Hemos vivido en una humanidad llena, anegada de creencias de todo tipo, a cual más salvaje. No es el camino. Jesús retorna para señalar esos caminos y para dar tiempos. Los tiempos del mal están llegando a su fin en esta última humanidad. El fin del mal y el salto a las estrellas. El porqué de la misión del Maestro. A Jesús no le comprendieron en el tiempo de su primera venida. Lo digo siempre que tengo la ocasión. Pues en realidad esa incomprensión también es parte de ese plan cósmico para este bendito y maltratado planeta azul.
Jesús vino a anunciar la llegada de otro tiempo, de otra forma de entender el mundo y de otra forma de entender las relaciones del hombre consigo mismo, con las demás conciencias, con el universo en su conjunto. En otras palabras, el Maestro vino a anunciar otro tipo de conocimiento, no en base a miedo, sino en base a lo que comúnmente el hombre denomina ciencia. La ciencia no es conocimiento, es el camino hacia el conocimiento. Pues el conocimiento vendría siendo, humanamente hablando, Dios mismo, el Padre, Abba, al que Jesús ora y del que es un enviado. La ciencia siempre es un camino que, además de llevar a, implica por sí mismo la capacidad de transformar todo ese horizonte que vamos viviendo. El conocimiento último es el conocimiento del Padre. El reino del Maestro, el reino de Jesús, hace ya tiempo que conoce la naturaleza, entre comillas, del Padre. Humanamente hablando, cuando las conciencias aún están encerradas, por decirlo de alguna manera, en el mundo limitante de las creencias, pues hablar de Dios es complicado, hablar de la naturaleza divina es complicado. Pero el reino del Maestro hace ya muchísimos eones que ya han llegado a eso que humanamente podemos entender como naturaleza del Padre. Para lograr llegar a ese conocimiento es primordial, esencial, vital, erradicar el mal entre los hijos de los hombres. Un mal que, como digo siempre, fue sembrado en este planeta y fue muy bien clonado. El mal impide, siempre ha impedido en este bello planeta azul o en cualquier morada del Padre la propagación del bien, que, a su vez, es un paso necesario para que el conocimiento, la ciencia, pueda desarrollarse plenamente. El bien, si alguno se pregunta, es la paz, una forma de vivir el tiempo para que pueda sonar al unísono corazón y cerebro, amor y razón. Jesús vino a señalar que los tiempos del mal estaban llegando a su fin y que aquellos que deseasen vivir ese otro mundo por venir, un mundo llamado a abrir su mente y su corazón a las estrellas, deberían primero abrir sus corazones al amor y al perdón. Es una de las misiones, por no decir de la principal, bajo nuestro humilde sentir, del Maestro. Anunciar la llegada del reino de Dios, del reino del conocimiento. Un conocimiento que no apunta a las creencias ni a miedos, un conocimiento que apunta a descubrir cada quien ese amor y ese perdón que significa, que es, con el que fueron creados. Esos tiempos por venir son tiempos abiertos a experimentarse las conciencias a sí mismas de una manera plena. Ser capaces de ir transformando realidades, de ir construyendo realidades, de experimentarse a sí mismas y ayudar, como he dicho en otros previos, ayudar a otras conciencias que están en estados evolutivos parecidos o peores que los humanos. El tiempo del mañana es un tiempo abierto a las estrellas, abierto al conocimiento, abierto a la ciencia con conciencia, con espíritu, no en base a creencias. Es más, los nuevos modelos educativos que surgirán de ese nuevo hombre no tienen nada que ver con los modelos educativos que han preñado esta última humanidad o las últimas humanidades. Será modelos en base a la sed de saber, de conocimiento, de transformar, pero no para destruir, sino para construir, para experimentar, para vivir en plenitud las realidades que emanen de sus mentes. Los modelos educativos presentes están basados en el mundo de las creencias, en el mundo de los intereses. Estamos educando
entre comillas, a nuestros hijos para que cometan nuestros mismos errores. De eso trata el mal. Se lo ha clonado perfectamente entre las conciencias humanas. Estructuras que repiten ese mal para que se perpetúe en el futuro, a través de educar a nuestros hijos. Jesús lo dijo bien claro. O sea, realmente le estamos haciendo mucho daño a los infantes, porque los infantes son conciencias puras. No vienen a sufrir, no vienen a ser educados en esto, en aquello, a llenar su cabeza de creencias de todo tipo. Vienen a experimentar su ser. Obviamente, se sabe que esto no es así. Obviamente, se sabe que esos tiempos del mal que tanto daño hacen a toda criatura y sobre todo a todo infante, están llamados a su fin. Sigamos. Desde la perspectiva aquí mostrada, que va más allá de lo que humanamente en mi encarnación pudiera haber o no aprendido, los tiempos de la segunda venida del Maestro se están dando porque el mal, con mayúscula, se está acrecentando. Y sabe que sus días en este bello planeta azul están contados. Pero, como digo siempre, no dejará ese espacio sin luchar, sin llevarse el mayor número de conciencias que, lamentablemente, seguirán su curso evolutivo, su aprendizaje en otros infiernos. El infierno humano, clonado entre los hombres durante esta última humanidad, dará paso a un cielo que nada tiene que ver con los cielos eclesiales. Dará paso a otra morada del Padre desde la que poder ayudar a otras conciencias cósmicas que están en sus propios infiernos. Del mismo modo que conciencias cósmicas hermanas ayudarán al Maestro en su segunda venida. El nuevo credo será lo que comúnmente se llama ciencia, pero no la ciencia arrodillada a creencias fallidas de toda índole, esclavizada para servir a los templos políticos, económicos o religiosos de todo tipo, sino la ciencia abierta al amor por el conocimiento mismo. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, es el encargado de abrir a los hijos de los hombres a los nuevos tiempos, a la nueva era. Una nueva era que no tiene nada que ver con etiquetas humanas, tan prestas a ser usadas por creencias fallidas de todo tipo, incluidas las eclesiales, sino con la llegada del reino de Dios a este planeta azul, a esta bella morada del Padre. Una llegada que, para ser precisos, es un reencuentro, el reencuentro de la conciencia humana con la divinidad que es. Hay mucha tendencia a decir o a presentar el mal como consustancial, como algo que no se puede evitar en la naturaleza humana. La persona es egoísta y es egoísta, ¿no? Viene genéticamente programada y su epigenética a tomar por saco no existe. Es un egoísta. No es así. No es así. No estamos predispuestos y determinados por nada, salvo por nuestra propia libertad de ser. Libertad de crear nuestra propia realidad. Libertad de hacer todos esos milagros de los que habla, de los que hace el Maestro en su recorrido. No estamos determinados por el mal. Es una creencia fallida, una creencia más, ¿no? Que vienen a decir, bueno, como no puedo con ellos, únete a ellos. Como tú no puedes con el mal por esto y por aquello, únete a él. No es así. No es así. Por más que se empeñe en las estructuras, por más que se empeñe todo ese tipo de velos que han puesto delante de los ojos humanos para que no vean su realidad, la realidad que son. Te han puesto creencias, ideologías de todo tipo, te han puesto consumismos últimamente con el adelanto científico y técnico, llevan al hombre a pensar de que la vida se reduce a un iPhone, o a tener conexión 5G, o 6G, o 8G. ¿No? La capacidad de crear que tenemos como conciencia, si no está orientada
al ser, si no está orientada al amor, puede engendrar cualquier tipo de infierno. No hace falta ir a ningún lado, no hace falta que existan otros infiernos, ¿no? Unas calderas. El ser humano es capaz de construirlo por sí mismo. Si no, vayan a Asturias. Y si no, vayan a Ruanda en estos tiempos. Si no, vayan a cualquier calle de cualquier ciudad y vean a un ser humano muerto ahí por una sobredosis de droga. ¿De qué mal quieren huir el propio mal? De ellos mismos. Creo, y con esto finalizo el programa de hoy, que es importantísimo, quizás no percatarse, interiorizarse, que para mí es vital, ¿no?, de la misión propia del maestro en este mundo. Pero sí sería un paso muy grande interiorizar, percatarse de lo que no vino a hacer, de lo que ya hemos hablado. No vino a crear religión alguna, no vino a librar de un pecado original ni nada por el estilo. No vino a hablarle al pueblo judío ni al pueblo, a ese futuro pueblo cristiano. El maestro vino a hablar a cada hombre, a cada ser humano, porque está en nosotros, en nuestra naturaleza, el poder salvarnos, encontrarnos a nosotros mismos, ser maestros de nosotros mismos, porque somos maestros de nosotros mismos y alumnos de todos, porque toda experiencia, toda otra conciencia nos puede ayudar en algo, ese algo que necesitamos para convertir el odio en amor, el rencor en perdón, la destrucción en construcción. Bueno, por esta semana me despido. Va a ser un año que, bajo mi humilde ver, es complicado. Los tiempos se aceleran. No pongan fechas, no pongan situaciones, porque realmente a mí me ha llamado muchísimo la atención que muchísimas personas desean un feliz 2021, que este 2020 que ha pasado, que tal. Señores, no nos llamemos a engaño. Como he visto por ahí algún meme que me ha encantado, decir que el problema no es el año, el problema son los sistemas en cómo nos organizamos. Bueno, el maestro vino a decir que esa capacidad de reformar los sistemas no está dentro de la naturaleza humana tal y como está organizada, que se necesitan otras ayudas, otro tipo de caos, como diría Parravicini, el caos de Dios, ¿no?, que no es ningún mal, no es ningún castigo, sino simple y llanamente, como defendemos en este humilde canal, es unos tiempos que se tienen que estar dando. Bueno, aún lo más importante, venga como venga el año, es estar despiertos a nosotros mismos y ayudando todo lo que podamos a nuestros hermanos, en la medida en que podamos. Aquí no se trata de ser Bill Gates. Una sonrisa, un vaso de agua, un pedazo de pan, cualquier cosa puede ayudar a alguien que está, a mejor, desesperado, que está entrando ya en esa barrera, ¿no?, de no creer en nada y en nada. El mal ha sembrado muy bien esa creencia que lleva a ningunear a Dios mismo, al Creador mismo. Llamen como lo llamen, a esa conciencia suprema, ¿no? Bien, por esta semana me despido, reciban un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias por su presencia, por estar ahí, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima, muchísimas gracias.